¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Carao Cruz. Estamos en Unicanal. También estamos en Canal 13, 21 y 2 minutos. 26 grados la temperatura en Asunción. Eduardo Pipó, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Claudia y a toda la audiencia. No sé por qué tengo tapaboca, pero déjala ya hasta que aguante. No sé. ¿Qué he puesto? Sí, Estamos distanciados. Estamos distanciados. A mí me duele el cuerpo. Pero me duele porque jugué fútbol ayer. Espera un poco, vení más. Ni en pedo. No. Jugué fútbol ayer después de 8... Quiero que me contagie alguien que valga la pena. No es con nada contra vos. De 8 meses nada más. Después de 8 meses. Lo bueno es que volvió al fútbol igual que siempre. O sea, nadie se dio cuenta que estos 8 meses... Vos sabés que no podía moverme. O sea, que me fui... Todos se me mataron de risa ayer con un grupo de amigos de San Bernardino. ¿Dónde está? ¿Y ellos dónde jugaban? ¿Dónde? No, pues jugué, ¿verdad? Entre paréntesis. ¿Ellos dónde jugaban? Me dijeron, ¿dónde está el arquero que veíamos hace... No me movía para nada. 10 meses y unos cuantos kilos más. Increíble, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar en el primer bloque este jueves, el 25 de jueves, ¿sí? ¿Cuándo es jueves? Sí, 25. El miércoles. El miércoles. En el Senado se trata el presupuesto general de la Nación. La semana pasada hablamos con el presidente del Club Ejecutivo. Ellos hicieron un análisis muy interesante que estábamos compartiendo en Radio 1, también compartimos en Canal 13. Y hoy va a estar con nosotros él para mostrarnos, hablar sobre lo que ellos encontraron. Se juntaron con un grupo de ex autoridades, hicieron un análisis, un estudio de lo que va a ser el presupuesto del próximo año y tienen unas observaciones al respecto. Y también está con nosotros la viceministra de Economía, la señora Carmen Marín. Qué elegante la viceministra, ¿eh? Entre paréntesis. Muy elegante. ¿Sabes que así le va a costar más pelearse con ella? Con Jaime. Claro, ella le va a hablar suavemente y le va a decir no. Claro, está más complicado. A todos los ministros, a todo lo que quiera decirle, no. Sí, es cierto. Bueno, y después vamos a hablar un tema del viernes por la noche, esta incursión de la Fuerza Tarea Conjunta, 3 abatidos del Ejército del Pueblo Paraguayo, Nimio Cardoso, de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, nos va a contar detalles, lo que significó eso, lo que fue ese operativo. Estamos hablando de uno de ellos que formó parte de la célula de quien secuestró al vicepresidente de la República, a Oscar Denis. Y un histórico de la banda de Choré. Como Lucio Silva, conocido ya cuando su incursión en 1997 en la banda de Choré, donde ahí algunos dicen que fue el inicio de lo que después se denominó el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Y en el último bloque, un intendente del Partido Liberal Radical Auténtico, 80 intendentes del PLRA están pidiendo el desdoblamiento. Tiene una posición bastante crítica en la actual presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico. Se manifestaron la semana pasada, llegaron hasta ahí la calle Iturbe, el directorio del PLRA para movilizarse. Efraín Alegre iba a hacer una conferencia de prensa, después no lo hizo, parece. Corrió. Se asustó de esta movilización de los intendentes quienes piden el desdoblamiento de las elecciones. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge. ¿Qué tal, Pipo? Un saludo a todos los televidentes. Y ya vamos a presentar el primer material de la noche sobre el tema económico. Se habla de un plan de recuperación económica por parte del Ministerio de Hacienda. Hay varios cuestionamientos. Y también vamos a hablar acerca del presupuesto general de la Nación. Ya lo dijo Jorge, se va a tratar este miércoles en la Cámara de Senadores y el Ministerio de Hacienda pretende en la Cámara Alta reajustar algunos números que fueron modificados tanto en la Comisión Bicameral de Presupuesto como también en la Cámara de Diputados, que según dijo Oscar Llamosas, se concretaron algunas reasignaciones que finalmente van a direccionarse a gastos rígidos. A continuación tenemos el material. Tanto la Comisión Bicameral del Congreso y la Cámara de Diputados modificaron el presupuesto general de la Nación 2021, aumentando los gastos rígidos, explicó el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, y dijo que buscarán revertir estos números en el Senado. Explicó que si bien se respetaron los topes y límites en materia de ingresos tributarios, se registraron reasignaciones de recursos para gastos corrientes en el orden de 50.000 millones de guaraníes y de esa cifra, 20.000 millones de guaraníes se direccionaron para la creación de cargos y beneficios salariales en diferentes instituciones. Estos son los números del presupuesto general de la Nación según avanza su tratamiento. La propuesta del Poder Ejecutivo ascendió a 12.089 millones de dólares,
luego la propuesta en la Comisión Bicameral de Presupuesto a 12.914 millones de dólares y finalmente la propuesta de diputados contempló 12.976 millones de dólares para los gastos del próximo año. En tanto, el Ministerio de Hacienda pelea por garantizar los ejes del Plan de Reactivación Económica, que incluye protección a las poblaciones imposibilitadas de generar ingresos, inversión pública focalizada en proyectos que generen empleo, financiamiento para otorgar capital operativo para las empresas y la mejora del gasto público. Óscar Llamosas dijo que para solventar este plan de reactivación se necesitan 2.300 millones de dólares de inversión. Por su parte, sectores económicos reclaman mayor liderazgo del ministro en el equipo económico nacional, solicitaron contener los gastos rígidos, evitar eternizar la política de subsidios y urgieron la recomposición del déficit fiscal. Tenemos una consulta para ustedes a través de las redes sociales que dice: ¿crees que el presupuesto 2021 está elaborado acorde a la realidad económica? Sí o no son las opciones. Esto a través de @CaroCruzPI en Twitter y también en Facebook, Cara o Cruz. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Vamos a arrancar con Jaime. Jaime, ¿le puedo preguntar? Yo le he preguntado. ¿Arrancado? Jaime, buenas noches. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo están a todos? La audiencia. Hablaban recién en el informe de ustedes no querían la eternización de los subsidios, sin embargo, en una coyuntura como la de hoy, donde hablar de dar empleo va a llevar su tiempo, o sea, el salir del fango donde estamos a tiempo, implica por lo menos un año por lo menos de subsidio seguro, y no veo que esté en el presupuesto seguir con muchos subsidios en el sentido de Pitibó, Ñangareco y compañía por tanto tiempo. ¿Hay plata para eso? ¿Ustedes ven que haya plata? A ver, nosotros marcamos, digamos, una postura a partir de un análisis de los datos que tenemos. A partir de ahí hicimos un análisis que está en el documento, lo estamos difundiendo. Y cuando a mí me preguntaron de la radio justamente por el tema de los subsidios, lo cual fue una pregunta muy pertinente en su momento, Claudia, me parece que vos fuiste la que me hiciste en su momento. Lo que yo dije es, desde el punto de vista netamente de la reactivación, uno puede considerar eventualmente ayuda a sectores. De hecho, no estamos hablando solamente de sectores informales que fueron ayudados por subsidios. Estamos hablando eventualmente que sectores formales pidieron eventualmente algún tipo de ayuda, lo cual en algunos casos, no se lo dieron como subsidio, sino que consideramos que lo que el gobierno hizo en su momento fue más apropiado, que facilitó los mecanismos para que ellos puedan acceder a créditos más blandos, tirar para adelante la parte de deuda. Se trabajó mucho con el Banco Central, en eso rescato el liderazgo del presidente del Banco Central, en bajar justamente muchísimas condiciones para que surgieran estos procesos para reactivar la parte formal. Ahora, el problema que tenemos es cómo llegar al sector informal, y ahí yo siempre, y lo he hecho públicamente, no es una postura mía ahora, lo he compartido anteriormente con Benigno López en su momento, que me parece que el gobierno, en el caso de la reactivación que tuvimos, priorizó en un momento dado el sector informal. Y ahí vamos a continuar en el programa. Voy a explicar un poquito por qué estamos en desacuerdo con eso y por qué nosotros creemos que empujar el sector formal, aunque sea de cualquier modo, estableciendo todos los mecanismos, va a acelerar la reactivación. ¿Por qué el sector informal no colabora, o colabora menos, en cierto modo, que el sector formal? Entonces, no es que estamos en contra de los subsidios, creemos que el subsidio es una aplicación muy particular que tienen los gobiernos de nivelar eventualmente una caída como la que tuvimos originalmente. Yo pienso que el subsidio estuvo correcto, todos los planes que establecieron, nosotros lo apoyamos en su momento cuando Benigno López como ministro de Hacienda salió a buscar soporte, digamos, que después vimos, y también la parte política acompañó muchísimas cosas. Y en cierto modo, acuérdense que todos estos subsidios se pasaron muchísimo y se probó que el sistema digital anda. Se usaban los monedas electrónicos, llegó a la gente, hubo muchísimas cosas, se reactivó la economía local, porque esa gente que recibía la plata en su momento, aunque sea informal, gastaba en los sectores formales de la economía en ese lugar, en la despensa, el supermercado. O sea, había una trazabilidad del dinero. Y eso nos demostró que este país puede ser viable formalmente. Lo que pasa es que tenemos que ponernos a trabajar en ese concepto de que todos tenemos que estar metidos en la línea formal. Jaime, antes de ir con la viceministra, si podrías, por favor, de ese trabajo que hicieron ustedes del Club Ejecutivo con la asesoría de ex autoridades,
¿Cuáles son esas debilidades de las que hablabas el otro día que encontraron en este presupuesto 2021? Sí, nosotros nos concentramos en un punto crucial, ¿no? Hemos hecho un análisis muy básico, simple, para que entienda cualquier ciudadano, de qué nos ha ocurrido, digamos, en el transcurso de los últimos 10 años. A partir más o menos del periodo del ministro Manuel Ferreira, donde nosotros veníamos de una práctica fiscal muy eficiente o un presupuesto muy, vamos a decir, bien trabajado. Comenzó en Dionisio Borda en el casi semi-default que tuvimos en el 2002. Y durante esos 10 años pudimos acumular, merced a ciertas condiciones favorables, una condición de ahorro considerable. Pero a partir del 2012, 2013, Manuel Ferreira establece una serie de medidas, salimos a colocar fondos, salimos a endeudarnos como país, y establece ciertas medidas que eran críticas para la subsistencia, digamos, de todo ese ahorro que habíamos considerado, que se llama, digamos, la ley de responsabilidad fiscal. O sea, cuánto el gobierno puede gastar efectivamente. Pero la lógica que ha ocurrido en el presupuesto estos últimos 10 años, la lógica del presupuesto es que el presupuesto ha tenido una increíble expansión permanente en gastos corrientes. Entonces nosotros pusimos a investigar cómo fue ese crecimiento, en qué se está gastando. Y para que entienda un ciudadano normal que me está escuchando ahora, todo lo que sea gastos corrientes es una, vamos a decir, es un gasto que realiza el gobierno, muchísimo voy a explicar en el programa, que no impactan directamente en un beneficio, vamos a decir, muy a largo plazo hacia el ciudadano. ¿Cómo le ocurre en los gastos de capital? O sea, construir una ruta, construir un edificio, impactan en el desarrollo de la economía. El gasto corriente tiene una dinámica propia, pero no es lo más apropiado para el desarrollo. Y el Estado continúa gastando. Entonces yo le pregunto a usted, ciudadano normal, si usted me dice que estamos gastando, cada vez gastamos más, y tuviéramos una mejor educación, o tuviéramos una mejor atención de salud, o mejor un sistema de, vamos a decir, seguridad, yo no diría ni una cosa, Jorge, pero el problema es que nosotros continuamos gastando más en una lógica expansionista del gasto corriente y no hemos tenido el beneficio como ciudadanos de una mejora de la calidad del gasto. Y por eso es lo que yo pienso que el anterior ministro de Hacienda, Benigno López, habla mucho de la necesidad de las reformas, pero nosotros hablamos de una cosa más en shock. Nosotros lo que hablamos cuando decimos tenemos que trabajar en un recorte, en medidas prácticas, tenemos que proponer cosas que impacten ahora, que se puedan hacer ahora, que está la ley dentro en el Senado, de modo que podamos tener una reducción real en esta lógica de expansión. El presupuesto general ahora está macheado con cada punto, está perfectamente puesto, pero tenemos que parar la lógica de expansión que cada año aumenta. Si ustedes ven el presupuesto general del 2021, se van a dar cuenta que si bien fue presentado como una reducción, lo cual es válido, ustedes se dan cuenta que los gastos corrientes subieron y lo que bajamos son los gastos de capital. Entonces, nosotros procuramos entender cuál es la lógica que está detrás de esto. Y a partir de eso hicimos propuestas concretas que están en manos de los senadores ahora para plantear, digamos, este freno a los gastos corrientes. Vamos a hablar enseguida de esas propuestas, esbozar. Viceministra Carmen Marín, viceministra de Economía, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación, realmente siempre es un honor desde el Ministerio de Hacienda compartir estos espacios y más que nada hablar de un tema tan importante y en un contexto tan complejo, ¿verdad? Así que gracias por la invitación. Sobre eso, ¿cuál es el elemento diferencial de este presupuesto 2021 que, como pusimos en esta encuesta, tiene que ser un presupuesto realista, acorde a la pospandemia? No sé si ya apuntando a lo que va a significar la reactivación, el tema de recaudación. ¿Cuál es el elemento diferente de ese presupuesto 2021 elaborado por ustedes? Es cierto, el Congreso tiene que analizar esta semana, pero ¿cuál es esa diferencia con el que tenemos hoy y lo que se viene el próximo año? Jorge, a ver, vamos por partes porque realmente me gustaría también hacer una referencia específica a lo que ya mencionaba Jaime, con quien también un gusto estar acá en este espacio. En primer lugar, quiero un poco poner en contexto este presupuesto, ¿verdad? Hay que entender que estamos en una situación bastante desafiante desde el punto de vista económico. Probablemente es uno de los presupuestos más austeros que el Poder Ejecutivo está presentando en los últimos años, ¿verdad? En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un presupuesto inferior al inicial si uno compara con lo que es este año, ¿verdad? Eso por un lado, y de hecho también Jaime lo mencionaba. Por otro lado, estamos en una situación en la que la economía está en un proceso de recuperación,
pero partimos también de la base de un 2019 donde crecimos 0%. Ese crecimiento del 0% también implicó una caída de los ingresos tributarios. Estamos hablando de 300 millones menos en el 2019 de lo que habíamos estimado de recaudación. Por otro lado, también en este año 2020, por supuesto, todas las medidas que implementó este gobierno también tuvo su impacto desde el punto de vista de la recaudación tributaria. Entonces, eso también se traslada en este presupuesto muy desafiante. Pero cuando hablamos de calidad del gasto, yo creo que la mirada tiene que ser de mediano plazo, también estamos implementando, es cierto, este presupuesto, la propuesta del Poder Ejecutivo no incorpora ningún tipo de aumento salarial, hay diversos recortes desde el punto de vista de remuneraciones adicionales y todo el esfuerzo desde el punto de vista fiscal está plasmado en ese presupuesto, ¿verdad? Por un lado. Pero si uno mira, cuando hablamos de calidad del gasto, yo creo que hay que hablar de reformas estructurales que ya no pueden esperar. Y una de las propuestas es el tema de la reforma del servicio civil. ¿Verdad? Yo creo que hay que apuntar a una burocracia mucho más profesional. De hecho, estamos en un momento único. Si uno mira la estructura de funcionarios públicos, hay una cantidad importante de personas que se van a ir jubilando en los próximos 5 años. Entonces, este es el momento en el cual hay que hacer esas reformas para que el ingreso al sector público sea de una manera mucho más homogénea y criterios también uniformes, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, por supuesto, muchas otras reformas que nosotros estamos planteando en el marco del Plan de Reactivación Económica, que tiene un pilar, yo diría que es una de las agendas más desafiantes que un gobierno presenta en los últimos años. Y de hecho, nos toca un contexto desafiante porque estamos en un contexto de pandemia, ¿verdad? Y acá estamos hablando de las reformas del servicio, ya mencionaba la del servicio civil, y también una propuesta de reforma que es del proceso de compras públicas, ¿verdad? Ahí hay un proceso de planificación estratégica que desde el Ministerio de Hacienda también estamos trabajando. Pero, por otro lado, también estamos hablando en un contexto en el cual tenemos que trabajar en una nueva ley de responsabilidad fiscal. Eso también es una propuesta que el gobierno está trabajando a fin de poder recomponer las finanzas públicas. Eso implica también volver al tope del déficit fiscal en un proceso gradual, ¿verdad? Nosotros consideramos de que un periodo de 4 años es un periodo razonable, dado este contexto, ¿verdad? Quiero insistir mucho en el contexto porque venimos de un año en donde crecimos 0%, nos encontramos en este contexto con una pandemia en donde el gobierno tuvo que implementar un plan de emergencia liderado por el equipo económico. Por otro lado, también tuvimos que implementar a partir del mes de junio un plan de reactivación económica y ahí un poco me hago una referencia a lo que mencionaba Jaime respecto a la priorización de los trabajadores informales. Realmente no coincido con eso porque este gobierno implementó una propuesta bastante sólida de medidas de apoyo tanto a los trabajadores informales como también a los trabajadores formales. El aporte al IPS también conllevó una ayuda bastante importante a los trabajadores informales. Por otro lado, desde la banca pública hemos implementado medidas de en torno al 2 puntos del PIB más o menos de financiamiento, solamente desde la banca pública. Acá me refiero a la Agencia Financiera de Desarrollo, me refiero también al Banco Nacional de Fomento y a las demás entidades más pequeñas, pero que tienen también un rol muy, muy importante. Y por otro lado también en el tema del apoyo a los trabajadores informales, yo creo que esa debe ser una prioridad debido a que esta es una crisis regresiva que tuvo su impacto principalmente en los trabajadores informales, dada la propia característica de nuestra economía. Entonces, seguramente el aprendizaje también es que es el costo que generó este sector y por supuesto, ¿por qué? Porque solamente 20% de los trabajadores hoy tienen acceso a un sistema formal y acá me refiero a un sistema de seguridad social, ¿verdad? Entonces, ese un poco es el contexto en el cual hoy nos encontramos, donde uno mira también la recuperación de la actividad económica, hay que decirlo, Paraguay es uno de los pocos países en la región que tiene el menor impacto en la actividad económica. Cuando la última estimación del crecimiento económico para este año tuvo una revisión al alza.
Eso implica de que la recuperación está siendo mucho más rápida de lo que habíamos esperado, pero por supuesto va a seguir siendo negativo, es decir, vamos a tener una caída en torno al 1.5% este año, pero comparado a la región en donde América Latina, según por ejemplo estimaciones de la CEPAL, va a tener una caída del 9%. Países como Perú van a tener una caída por encima del 13%. Entonces yo creo que las medidas que implementó este gobierno han funcionado bastante bien. No obstante, tenemos que seguir trabajando en toda esta batería de medidas, debido a que es una crisis regresiva, les mencionaba hace rato, que tiene su impacto en los sectores más vulnerables, pero por supuesto hay sectores en esa misma línea que van a tener una recuperación más gradual. Y esa un poco es la visión que tiene el Poder Ejecutivo. Y acá estamos hablando del sector de servicios, eventos, turismo, comercio en general, que hay que mirar los datos, hay que mirar las estadísticas. Ese es el sector que está siendo más afectado hoy, pero que también es cierto, en la revisión, creo que en julio, cuando el Banco Central estimaba ese 3.5 de caída, se estimaba más o menos por arriba del 6% la caída en el sector de servicios. Hoy, en la última revisión, tuvo también una revisión al alza, está en torno a un poco más del 3% de caída, sigue siendo negativo, pero ese es el sector que hoy nos preocupa y que nos ocupa. Y ahí es donde estamos trabajando con todas estas medidas a fin de que desde el plan de reactivación económica podamos apoyar a los sectores en este proceso de recuperación. Y por supuesto muchos otros elementos desde el punto de vista de la formalización del mercado laboral y también de la formalización de las empresas, reformas que como nunca antes este gobierno está planteando. Viceministra, sobre la recomposición del déficit fiscal, sobre ese punto escuché a varios analistas, economistas que mencionaban que se tiene que hacer un mayor esfuerzo para que ese tiempo de recomposición sea menor, y eso es lo que se le objeta al gobierno y al nuevo ministro Oscar Llamosas, como que, no decir están entregados, pero ese plazo les parece demasiado largo. Y por otra parte, mencionó, ¿verdad?, lo de la modificación de la ley de responsabilidad fiscal. Quería abordar también sobre eso. Sería pasar de 1.5 a 2% más o menos, si me podría explicar. Y también en cuanto a los reclamos de esos economistas sobre el tiempo de recomposición del déficit fiscal, es allí donde se cuestiona el liderazgo del equipo económico nacional, porque si bien los puntos de la reactivación económica están claros, esto exige, ¿verdad?, una mayor participación e involucramiento con los sectores políticos para que se dejen de hacer esos gastos que al final expanden, como dijo el señor Jaime, los gastos corrientes, gastos rígidos. Gracias, Claudia, por la pregunta. Realmente es una pregunta bastante importante para nosotros y que yo también quería aprovechar este espacio para dar un poco la visión que tenemos de la conducción del equipo económico en estos temas. En primer lugar, quiero hablar un poco de liderazgo. Siempre la ciudadanía también exige mayor institucionalidad. Y yo creo que la mayor muestra de institucionalidad es hoy el equipo que está conduciendo el Ministerio de Hacienda. Ahora, yo creo que ese es un tema que no es menor. Todo el plantel de los viceministros, me incluido el ministro, somos técnicos del Ministerio de Hacienda que tenemos un amplio conocimiento de cada uno de los rincones de nuestra casa. Entonces, en ese contexto, yo creo que ese es un punto súper importante en un contexto de discusión del liderazgo. Es una muestra de institucionalidad en donde el equipo que está hoy al frente es un equipo técnico y un equipo que conoce la conducción y que de hecho fuimos los que diseñamos el plan de reactivación económica y por supuesto los que trabajamos también en el contexto de la ley de emergencia. En cada escenario complicado el Ministerio de Hacienda, acompañado de los demás integrantes del equipo económico, planteó un plan. En el 2019, cuando teníamos una caída persistente de la actividad económica en el primer semestre, cuando tuvimos un choque climático adverso, el equipo económico tuvo un plan. En el 2020, en el contexto de la pandemia, también planteamos un plan, pero mucho antes de la pandemia ya veníamos trabajando con una agenda bastante sólida de reformas. Y prueba de ello, la primera es la ley de modernización del sistema tributario.
Eso quería también mencionar. Y por otro lado, muchas otras medidas que hemos implementado. También hay una propuesta que desde el equipo económico liderado por la ministra Liz habíamos trabajado en una agenda de mejora del clima de negocios, simplificación de los trámites, que también ya tenemos una ley aprobada, una ley reglamentada que se trata de la ley de empresas por acciones simplificadas. Estamos hablando muy poco de esa norma, pero va a ser una herramienta muy poderosa desde el punto de vista de la formalización de las empresas. Hay que entender que esta es una economía donde las pymes generan la mayor parte del empleo. Entonces, con esa mirada y con esa mirada de reducir los costos para que las empresas se puedan formalizar, hemos trabajado en esa serie de reformas, ¿verdad? Eso también quería mencionar. Pero por otro lado, volviendo al tema fiscal, nosotros estamos trabajando en esa ley de responsabilidad fiscal 2.0, un poco la visión que tenemos es que ese proceso de convergencia sea gradual, debido a que este proceso de recuperación, que si bien es cierto, está siendo mucho más rápido de lo que habíamos esperado, como mencionaba hace rato, la preocupación que tenemos es que es una recuperación todavía frágil. Hay que entender y en el contexto en el cual estamos. El año pasado crecimos 0%, este año también vamos a tener una caída. En el año 2019 también tuvimos que recurrir a la cláusula de escape. El déficit fiscal estuvo en torno al 2.9%. Este año, si bien es cierto, estamos estimando, todavía nuestras estimaciones oficiales están en torno al 7.2%, estimamos de que va a estar entre el 6 y el 6.5% el déficit fiscal, pero la idea es que a partir del próximo año vayamos convergiendo, es decir, hay que ir reduciendo y hay que ir retirando esos incentivos. Entonces, en ese contexto habíamos solicitado al Congreso que el déficit fiscal del 2021 esté en torno al 4% y de esa manera que vaya convergiendo en un periodo de 4 años. La discusión es, por un lado, un sector dice tienen que hacerlo de manera más rápida. Entonces, la visión que tenemos nosotros es que el Ministerio de Hacienda tiene que implementar políticas en un contexto bastante complicado, en donde el sector servicios todavía está muy afectado y en donde ese sector tiene la mayor parte del empleo. Estamos hablando de un 60% del empleo. El sector servicios es un sector intensivo en mano de obra. Esta es una crisis, también hay que decirlo, que es una crisis que impacta muchísimo en las mujeres. Más del 70% de las mujeres está en ese sector servicios. Entonces, esa es la mirada que tenemos nosotros y de hecho los organismos internacionales también lo reconocen. Ustedes habrán visto el resultado de la revisión del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, en donde ellos también mencionaban de que Paraguay ha implementado una agenda decidida y una agenda muy importante y que también nos ha permitido salir o avanzar en un proceso de recuperación económica. Ellos también consideraban razonable este proceso, este plan de convergencia que plantea el equipo económico y que por supuesto un plan de convergencia que también va a conllevar un presupuesto bastante austero de acá en adelante, y que va a tener también ese eje fundamental de un proceso de formalización y también de un proceso de implementación efectiva de la reforma tributaria que habíamos pasado en el 2019. A ver, viceministra, está Daniel Correa, le saludamos porque tenemos que hacer una pausa. Dani, ¿cómo te va, economista? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo están? Un saludo para la audiencia. Bueno, esto que estás escuchando ahora, esto que está exponiendo la viceministra de Economía, esta semana clave en el Parlamento se define el presupuesto del próximo año. Estamos hablando de un presupuesto real, acorde a lo que se viene el próximo año, con todos los dramas que hemos padecido este año, Daniel. Bueno, en realidad estamos terminando un año bastante difícil, donde coincido con Jaime desde el punto de vista de la necesidad de una reactivación y coincido también con la viceministra en que se enfrentan a un escenario bastante complejo. Sin embargo, creo que hay algunas alternativas importantes que se pueden llevar adelante, principalmente en materia de esto que planteaba recientemente, ¿verdad? De un proceso de que el presupuesto realmente pueda tener impacto sobre la gente, porque lo que hoy necesitamos es justamente recuperar el empleo, ¿verdad? Más allá de, digamos, las discusiones, si los planes fueron correctos, la realidad hoy es que hay alrededor de 700.000, 800.000 personas hoy que no tienen ingresos,
o que tienen menores ingresos al salario mínimo. Esas personas fueron afectadas en sus consumos. Y para reactivar a la economía no es solamente que las empresas vuelvan a activar, sino también hay que generar empleo para que esa gente pueda mejorar sus ingresos y de esa manera volver a activar el consumo. La reactivación va a venir cuando se reactive el consumo. Y el consumo todavía hoy, como en muchos sectores, están todavía bastante negativo en términos de los últimos números del Banco Central, por ejemplo, ¿verdad? Pipo. Le quiero preguntar justamente qué tal, Dani, ¿cómo estás? Vos venís de un banco, el Banco de Fomento, que creo que es clave a la hora de hablar de reactivación del consumo, por lo menos lo que se ve en otros países. ¿Pensás que de repente debería ser el Banco de Fomento el que salga una política agresiva de tarjetas o de créditos al consumo o de financiamiento de bienes de consumo para que la gente empiece a gastar con menos miedo, plazos largos, cuotas bajas, o es muy peligroso eso? No, a ver, creo que hay que separar las medidas, ¿verdad? Algunas son medidas donde el Estado puede tener un rol importante con todas las herramientas que tiene, ya sea el presupuesto o en este caso la banca pública. Creo que puede ser importante. Ahora, hay que ser claro, ¿verdad? De toda la economía, el Estado no es más del 10%, es apenas el 12% de todo lo que se gasta en la economía. Entonces, el real incentivo para la reactivación debe estar por el lado del sector privado. Entonces, el impacto real de lo que puede generar la actividad pública en términos ya sea de inversión en obra de infraestructura o en generación, con lo que mencionaba con el Banco de Fomento, que tiene una potencia muy grande desde el consumo, no va a ser suficiente para lo que se necesita, porque lo que realmente necesitas es activar hoy o reactivar hoy sectores que hoy están muy diezmados, ¿verdad? Más allá de que hay sectores que todavía están empezando a activar, hay otros sectores que ya vienen, y lo de la viceministra fue muy clara también en mencionar eso. Hay que recordar lo siguiente: nosotros en el 2018 ya crecimos bajo, crecimos cerca del 3%. En el 2019 no crecimos y este año estamos cayendo. En realidad, cuando uno mira en los últimos 3 años, Paraguay no creció. Entonces, si no creció, no te crece el ingreso. Si no te crece el ingreso, consumís o igual o menos. Entonces, ese círculo es lo que tenés que romper, porque de lo contrario vamos a estar siempre de alguna manera en el mismo escenario de empujarle a la economía de alguna manera desde el sector público. Y como te decía, el sector público no es lo suficientemente grande para generar este impacto. Sí puede dar señales positivas: la inversión pública, la inversión en infraestructura, la inversión en sectores sociales es una herramienta, pero fundamentalmente aquellas reformas que hagan que las empresas puedan activar más rápidamente, que puedan acceder a créditos más fácilmente y que puedan generar una inversión más de largo plazo. Eso es lo que finalmente nos va a terminar reactivando con mucha mayor fuerza, y no solamente ahora, sino también de un crecimiento futuro, que es lo que nosotros necesitamos en este momento. Tenemos que hacer una pausa breve, a la vuelta seguimos hablando, queremos escuchar esas sugerencias. Yo no sé si ya enviaron, Jaime, a la Hacienda y al Congreso, o lo van a hacer esta semana. Acá públicamente le voy a entregar a la viceministra y al Congreso estamos haciendo el día lunes. El lunes. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Llegó la hora de disfrutar del sabor de lo nuestro. Claro que sí, señores, porque sabemos que lo mejor es disfrutar de tus platos preferidos con el delicioso sabor a fruta de Pool. Acordate, ¿querés darle ese toque especial a todas tus comidas? Destapá una Pool. Disfruta el sabor de lo nuestro. Pool, naturalmente nuestra. Me hace sentir Seguimos en Cara o Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en las redes sociales. ¿Crees que el presupuesto 2021 está elaborado acorde a la realidad económica? 90% no y solo 10% sí. Ahí en la viceministra, justamente en base a esto también hay una percepción de ahí de que siempre hay una percepción de que se gasta más en lo que va a echar, de que se gasta mal. Entonces, obviamente cualquier encuesta que uno haga va a salir reflejando esto. Ahora, 12.970 millones vi que es el presupuesto hasta ahora, antes de que metan la mano todavía creo que senadores falta o diputados.
De esos 1.970 millones, ¿ustedes están seguros ya del ingreso de esa plata y cuánto está basado en préstamos? A ver, hay que entender una cosa. Primero, se hace una estimación de ingresos tributarios que también hay que tener en cuenta de que, como mencionaba yo hace rato, en el 2019 ya tuvimos una caída, ¿verdad? En el 2020 de vuelta, estamos hablando de aproximadamente, solamente este año estamos hablando de 500 millones de dólares menos de lo que habíamos esperado, ¿verdad? Si uno mira el crecimiento, la estimación de ingresos que tenemos para el 2021, es como volver a lo que fue el 2019, más o menos. ¿Cuánto fue la ejecución del va a 2019 haber- finalmente? Va a haber un crecimiento de los ingresos, es cierto, eso también más o menos por arriba del 5%, va a haber ese crecimiento, pero no obstante, hay que tener en cuenta de que la caída de este año fue muy importante. Y como mencionaba hace rato, es un presupuesto bastante desafiante dado este contexto, ¿verdad? Eso por un lado quería mencionar. Ahora, por otro lado, lo que mencionaba hace rato Dani, también me quiero referir a eso, si me permitís. Hay que considerar lo que va a ser el próximo año. Nosotros vamos a tener un rebote del crecimiento económico de más o menos en torno al 5% de crecimiento versus lo que fue este año. Pero si uno mira el crecimiento en tendencia, entre el año 2012 más o menos hasta el 2016, tuvimos un crecimiento promedio de 4%, ¿sí? Y en los siguientes 5 años, en el siguiente quinquenio, entre el 2017 hasta el 2021, entre el 0 de lo que fue el año pasado, el 1.5 de lo que se estima este año y más o menos el 5% de rebote que se estima el próximo año, hay un crecimiento promedio mucho menor, en torno al 2,4% en los últimos 5 años, si uno considera lo que va a ser el rebote del 2021. Entonces, el gran desafío que tenemos de acá a mediano plazo y para elevar ese crecimiento potencial, yo creo que ese es ahí debe estar puesta nuestra mirada, elevar ese crecimiento de mediano plazo, y para eso necesitamos hacer las reformas estructurales que necesita este país y que hoy tenemos las condiciones de hacerlas. Hace rato te hablaba del tema de formalización del mercado laboral. Dani hablaba de generar las condiciones para el sector privado. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, este gobierno implementó o envió un paquete de medidas. Eso también, tomamos las acciones en el momento adecuado, ¿sí? Enviamos por último también un paquete de medidas este año, en los últimos meses, tres proyectos adicionales dentro de Ñapuá, Paraguay. Uno de ellos es el tema de la construcción de viviendas sociales. Entendemos de que hay que implementar todas las medidas posibles para generar el empleo, para que la gente también no tenga pueda mitigar el impacto en los ingresos de las familias. Por otro lado, en cuanto a las empresas también, fue bastante discutido el tema del Fondo de Garantía de MIPYMES. En ese escenario nosotros entendemos, hoy el Fondo de Garantía de MIPYMES tiene más o menos un 80% ya de ejecución desde el contexto de pandemia hasta hoy, pero nosotros consideramos de que de acá y lo que va a ser también el proceso de recuperación en el 2021, hay que hay que potenciar ese Fondo de Garantía de manera a que pueda también potenciar la recuperación del sector privado, y específicamente la visión que tenemos con la AFD es crear un fondo de garantía de la vivienda. Ahí habíamos enviado un paquete de medidas en torno a 100 millones de dólares para poder capitalizar a ese fondo de garantía y que ese fondo de garantía pueda también apalancar créditos de viviendas para que la clase media pueda acceder a más vivienda. Y por supuesto, por otro lado, esto también, desde el momento cuando hablamos de construcción de vivienda, también tiene un impacto importante en la generación de empleo. Y por otro lado, a través del Ministerio del Urbanismo también que avancen con ese proceso de construcción de viviendas sociales, ¿verdad? Y por otro lado, en cuanto a la inversión pública, entre el año 2019 y 2020, como nunca antes, también hemos impulsado fuertemente el tema de la inversión pública, entendiendo de que este era un contexto absolutamente necesario.
de un promedio de más o menos entre el 2 y 2.5% del PIB que venía creciendo la inversión pública. En el año 2019 también estuvo cerca del 3 puntos del PIB y este año también va a estar más o menos por ahí, ¿verdad? Porque esta es una herramienta que está apoyando bastante este proceso de recuperación. Y la idea que tenemos para el próximo año es que también se mantengan esos mismos niveles, pero de ahí en adelante, hacia el 2022 en adelante, se vaya desacelerando ese nivel de inversión y en esa misma línea, en el marco del plan de convergencia fiscal, implementar otras medidas alternativas para apoyar la inversión pública, porque Paraguay es un país que todavía necesita mucha inversión en inversión pública. Sabemos que hay un déficit importante todavía y acá estamos hablando de otras herramientas como ser, por ejemplo, las APPs. Entendimos de que también en su proceso de gobernanza de las APP hay que mejorar y también hay que simplificar su funcionamiento. Y por otro lado también creemos de que la banca pública, la banca de desarrollo, que es la Agencia Financiera de Desarrollo, tiene que tener un rol clave en este proceso de recuperación de acá en adelante. Entonces, con eso lo que quiero decir es que todas las herramientas que estamos implementando son complementarias y que tienen que apoyar este proceso de reactivación económica, dado que vamos a tener un presupuesto bastante desafiante para el 2021. A ver, Jaime, la viceministra al inicio hablaba de este presupuesto más austero que se pudo haber presentado, dice ella, pero ustedes tienen esas observaciones que me gustaría que compartas, por favor. Sí, aquí es muy importante recalcar que en este momento el club está acercando la propuesta concreta al órgano que está planificando y va a salir como ley, que es el Congreso. En la Cámara de Senadores se va a votar la siguiente semana y nosotros específicamente al órgano que está haciendo este tipo de articulado, digamos, porque entendamos que la Cámara de Senadores finalmente saca el presupuesto general de la Nación con lo que nosotros denominamos un articulado. Articulados son los marcos en los cuales el ministro de Hacienda se va a mover para determinado tipo de gastos. Dentro de esa lógica, lo que nosotros trabajamos, digamos, primero es con el ente político y ahí pedimos dos medidas específicas. Las dos medidas están centradas, la primera en que el Senado en este caso, saque la ley con una limitación taxativa para que no pueda crearse ningún tipo de acuerdos de ningún tipo de persona que digamos que está dentro del gobierno que altere el presupuesto. La viceministra dijo acá un punto que dijo que está previsto que en el año 2021 no pueda haber negociaciones de contrato y todo. Está bien, pero basta con que salgan 20.000 personas, se pongan en la pancarta, se armen un desastre en la mitad de la calle de Chile y va a haber un problema. Entonces, creemos que en este caso es posible que el propio Senado estipule, digamos, de que ninguna persona puede alterar o puede modificar las condiciones que se dan para los gastos que obedecen a los gastos corrientes, la mayoría de gastos públicos justamente de salarios. Eso va a ser como un blindaje para que el aumento que nosotros hemos detectado a nivel de números ocurre por las reprogramaciones muchas veces de rubro, de salarios y todo, en la parte pública son los que más presionan sobre el aumento. El segundo punto es que no se creen más municipios, universidades, ministerios paralelos. Hicimos en el informe, está claramente cómo impacta la creación de estas unidades o buscando una eficiencia del Estado. Lo que estamos haciendo es agrandando el Estado y siendo cada vez menos eficiente. Entonces pedimos como segunda medida que tampoco permitan, digamos, de que eso se haga por lo menos por un tiempo de recuperación. Ahora voy a hacer una aclaración muy puntual con respecto a lo que dijo la viceministra, porque es el punto que hemos discutido mucho con las autoridades del gobierno, ¿no? En el PGN. Nosotros participamos, eventualmente discutimos el PGN, la construcción del PGN, y el punto principal fue que en el COVID se demostró dos cosas. Hasta antes del COVID, yo me acuerdo que discutía mucho con el ministro Verino López y le decía, ¿qué te pasa si la parte privada no te aporta? Pasa algo, los formales. Y él me decía, y no pasa nada. Yo le decía, no puede ser, no te pase nada. La parte privada me refiero a todo el mundo que paga IVA, impuestos, todo. Cuando vino el COVID y no se pagó, el gobierno tuvo que salir desesperado a pedir 360 millones de dólares para pagarle a los funcionarios públicos. Que todos en un momento dado, y aquí quiero dejar claro un tema, tienen que cobrar. O sea, el Estado es necesario para el funcionamiento de la República. Pero mi pregunta es, ¿qué Estado es necesario? ¿El Estado que se infla todos los años y continuamos creciendo? ¿O un Estado que tiene una racionalidad de gasto? Cualquier persona que me está mirando ahora, y ustedes son mismos testigos porque pasaron, en el momento del COVID, ¿qué te ocurrió?
ganabas 20 millones de guaraníes, por ejemplo, y de repente comenzaste a ganar 8. ¿Qué hiciste en tu casa? En tu casa lo que hiciste es, esperen, chicos, no vamos a salir más, vamos a comprar esto aquí, vamos a ajustar esto acá, y durante todo el periodo, y quizás hasta ahora, porque mucha gente no recompuso su salario, lo que hizo es atajar sus egresos, porque la incertidumbre de sus ingresos estaba en juego. Esa lógica, que es normal para todo ciudadano, no está instalada dentro del Estado paraguayo. Lo que estamos nosotros apelando es que dentro del Estado paraguayo, llámese organización política, Congreso, y llámese gobierno, que está en ese momento, me estoy diciendo, haya una lógica de reducir todo lo posible los gastos corrientes, porque no tenemos certidumbre de los ingresos. Si estamos discutiendo acá, la viceministra nos dice, vamos a ver cómo nos va, es lógico que apuntemos nosotros a simplemente comenzar a analizar cómo atajar. Las dos medidas que nosotros propusimos están en manos de la parte política, son dos medidas políticas, y lógicamente yo acá me comprometo públicamente, el Club Ejecutivo va a empujar y le va a apoyar al Ministerio de Hacienda en las reformas de servicio civil, que es lo que estaba hablando, la reforma de las compras públicas, y lógicamente una cosa, viceministro, que puede explicar, en la caja fiscal tenemos un agujero negro, es un agujero que nos trae, para que ustedes tengan una idea más o menos son 100.000 millones de guaraníes por mes. Es lo que usted, señor contribuyente que me está mirando, usted tiene que sacar todos los días, tiene que sacar su bolsillo y va a parar a un déficit para pagar el déficit de la jubilación de los empleados que están en la caja fiscal. Entonces, atacar esa reforma, trabajar eso, es una prioridad que tenemos en conjunto entre todos, porque el maestro tiene que jubilarse y tiene que ganar. Pero tenemos que entender que este modelo que tenemos ahora no es sostenible. A ver, Dani Correa, también quería consultarte. ¿Cuál es la alternativa? Hoy estamos hablando de vuelta, o mañana lunes, el martes, vienen los campesinos, piden estos 25 millones de dólares para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Está la deuda que tiene el Ministerio de Salud con las empresas proveedoras, 150 millones de dólares. La deuda del MOPC con las empresas constructoras, estamos hablando de otros 150. ¿Y cómo se hace frente a esas deudas sin que tengamos que recurrir a esto que la ciudadanía ya no va a aceptar y la clase política aparentemente no entrar a una nueva deuda? ¿Qué tenemos que hacer, Dani Correa, al respecto? Mira, te quiero hacer algunos números para que veas más allá de las palabras, ¿verdad? Los números para mí son claves. En los últimos 12 años, 15 años aproximadamente, el ingreso tributario, la recaudación, creció un 12%. Y si uno mira cuánto crecieron los salarios en ese mismo periodo, el crecimiento de los salarios dentro del sector público también fue del 12% en promedio. Hoy, si yo recaudo 100, 70 hasta el año 2018 se iba a salarios. O sea, yo recaudaba 100 y 70 se iba para pagar salarios. Y aproximadamente entre 4 y 5 de esos 100 que yo recaudaba se iba para pagar los intereses de la deuda. Algo me quedaba, imagínense que somos una empresa o somos una familia, algo nos quedaba para invertir y para hacer, digamos, gasto social. El problema hoy es que en este año aproximadamente de esos 100 que recaudamos, dado el contexto que estamos viviendo, 87 aproximadamente se va a ir a salarios. Sí, bueno. Y 13 se va a ir para pagar deuda. O sea, si nosotros sumamos los salarios más los servicios de la deuda, no nos queda absolutamente para pagar todo eso que acabas de mencionar. El año que viene está más o menos en ese mismo nivel. Más o menos 80 es lo que vamos a destinar a salarios de lo que vamos a recaudar, y más o menos 13 guaraníes de cada 100 que recaudamos vamos a pasar para pagar servicios de la deuda. O sea, prácticamente no nos queda nada para hacer otras cosas. O sea, ahí es donde yo creo que se debe dar el gran camino, o la gran reforma. Tenemos que mirar en cómo vamos a mejorar la recaudación. No podemos seguir con este esquema, y mencionaba hace rato la viceministra, y me parece un gran ejemplo el que dio respecto al tema de empezar a generar
procesos más electrónicos, de incorporar la tecnología en todo este proceso de formalización económica. A los días anteriores nomás se nos dijo que cerca de la mitad de toda la economía todavía sigue siendo subterránea. Entonces hay un espacio demasiado grande y ahí es donde yo creo que hay que poner toda la batería en cuanto al proceso contributivo en este corto plazo. Y por el otro lado, si tenemos este proceso de rigidez o este gasto que, como decía Jaime, tampoco es tan productivo, porque yo creo que eso tenemos que convenir también, que a pesar de que ese gasto que estamos haciendo hoy, imagínense, hace un par de meses nomás sale un dato sobre el rendimiento escolar de nuestros chicos. En los últimos 5 años, el rendimiento escolar ha venido cayendo. Y si uno mira el gasto en educación, el gasto en educación ha venido creciendo. Algunos me dirán, a lo mejor hace falta más gasto. Yo te diría que a lo mejor la calidad de ese gasto no es bueno para obtener mejores rendimientos. Lo vimos en la pandemia. También el crecimiento del gasto de salud fue importante, pero aún así las necesidades en esos sectores fueron importantes. Entonces, creo que hay dos caminos muy importantes que tenemos que mirar. Este proceso de formalización tiene que generar indefectiblemente un proceso de mayor generación de ingresos, porque de lo contrario no nos va a quedar esto que decía la viceministra, vamos a tener que recurrir en otro tipo de herramientas para poder seguir invirtiendo. Excelente, Paraguay invierte menos del 3% de su Producto Interno Bruto en obra de infraestructura, como mínimo necesitamos 5%. Imagínense, todavía ni siquiera estamos llegando al promedio de lo que tiene la región. Entonces, y también, acá no estamos hablando de la gran deuda que hoy tenemos, digamos, una deuda flotante que normalmente tenemos, ¿verdad?, con las proveedoras del Estado. Sí. Una de ellas tiene que ver con el tema farmacéutico, ¿verdad? Sí. Y no sabemos qué va a pasar el año que viene. Todavía este tema de la pandemia no está resuelto aparentemente. Entonces, por eso insisto yo en la necesidad de generar recursos. Hay que poner mucha carne al asador sobre este tema, y también me parece que hay mucha grasa todavía dentro del sector público que puede ser ajustado principalmente en el tema del gasto corriente, donde sí hay que hacer un esfuerzo, y creo que hay que enviar señales claras, ¿verdad? El esfuerzo de la sociedad durante este tiempo en ajustar sus gastos, en ajustar de alguna manera su bienestar, tiene que ser también complementado con todos los componentes de la sociedad, y eso tiene que ver tanto el sector privado también como el sector público. A ver. Viceministra, nuevamente te pregunto el tema, me decís que el presupuesto es más o menos similar al del 2019. ¿Cuánto se ejecutó realmente en el 2019 y cuánto calculan en base a eso que van a poder ejecutar este 2021? A ver, cuando yo te decía es similar al del 2019, me refería a los ingresos tributarios, ¿verdad? Refiriéndome también a lo que mencionaba Dani respecto a los ingresos tributarios. Entonces tuvimos una caída del 2019 y entre el 2020, ese crecimiento que vamos a tener, recuperación de ingresos tributarios, es un crecimiento más o menos estimado, cuyos niveles va a volver más o menos lo que fue el 2019, ¿verdad? Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta respecto a los gastos corrientes de este año y también todas las políticas contracíclicas que tuvo que implementar el gobierno. Esas cifras que daba Dani hace rato claramente responden a un contexto de emergencia. Todos los programas sociales que implementó este gobierno fue para dar respuesta a un contexto de pandemia, ¿verdad? Entonces esos números claramente fueron muy superiores a lo que fue el año pasado. Entonces la mirada que tenemos es de acá en adelante un presupuesto mucho más austero. Toda la señal la señal más importante que está enviando el gobierno está plasmado en ese presupuesto, un presupuesto mucho más austero y que ya incorpora un proceso de convergencia fiscal, ¿verdad? Ese no es un tema menor. Vamos a pasar de un déficit de más o menos 6.5, según nuestras estimaciones también preliminares del PIB, a un déficit del 4 puntos para el próximo año. Ese es un proceso
de convergencia, pero quiero nomás insistir en el contexto en el cual estamos ahora. La política fiscal tuvo que actuar para dar respuesta a esta situación de crisis, a esta situación de pandemia. Y por otro lado también, insisto con el tema de la mirada de mediano plazo y las reformas. Yo creo que coincidimos plenamente con lo que mencionaba Jaime respecto a la necesidad de avanzar en estas reformas. Yo quiero ser muy clara en ese sentido. La reforma del Estado es una prioridad de este gobierno y eso está absolutamente plasmado en el plan de reactivación económica, que tiene un pilar muy sólido de reforma del Estado con un énfasis importante en la calidad del gasto. ¿Verdad? Hay que hacer los cambios, hay que avanzar en el tema de los procesos, de los cambios en los procesos de compras públicas y por otro lado también hay que avanzar en la reforma del Estado. Eso implica evitar la duplicidad de funciones, darle un rol mucho más importante al Ministerio de Hacienda. Acá estamos hablando también de la creación de un Ministerio de Economía. Justamente hablábamos con Jaime en pausa, a mí me encantaría ir también al club y explicarles de estas propuestas que el gobierno está implementando. Como nunca antes estamos planteando reformas estructurales. Yo creo que el rol de la sociedad civil, de ustedes también, por supuesto, va a ser clave en este proceso, en este proceso de cambios que plantea el gobierno y que no van a ser cambios fáciles, pero creemos de que ya no tenemos el tiempo para hacerlo, para continuar con una situación así sin generar cambios estructurales. Y en ese escenario también Jaime hablaba de los temas de pensiones, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema bastante desafiante para Paraguay, pero acá lo importante es que Paraguay tiene las ventajas y tiene las condiciones para generar los cambios. ¿Y por qué digo eso? Por nuestra población. Tenemos una población bastante joven, 70% de la economía de la población tiene menos de 40 años y eso implica que tenemos las condiciones y una ventana de oportunidad todavía para generar los cambios en el sistema de pensiones. Y es cierto, absolutamente coincido con lo desafiante que es la caja fiscal, ¿verdad? Nosotros, de hecho, fuimos los primeros en plantear cambios, pero consideramos que el primer paso es establecer un ente de supervisión y de regulación del sistema de pensiones, ¿verdad? Yo creo que Paraguay es uno de los pocos países en la región que no tiene, creo que junto con Argentina, que no tiene un ente regulador. Entonces, ese es el primer paso y, por supuesto, hay que generar y hay que homogeneizar las reglas dentro de la caja fiscal. El sector de fuerzas públicas, el sector de docentes, son los sectores más desafiantes porque las reglas no son uniformes. ¿Y qué es lo que hicimos en los últimos años? Hicimos cambios dentro del sistema de pensiones, cambios en el sentido contrario, pero no generamos los ingresos para esos cambios. Entonces, esos son los puntos que como sociedad tenemos que ponernos de acuerdo y también discutir. Pero esa es una visión clara que desde el equipo económico tenemos, avanzar con esas reformas que ya no pueden esperar. Lo último, Claudia, cortito. Jorge, sí, para el señor Jaime, considerando, ¿verdad?, este tema de la reforma del Estado, la mejora del gasto público, ¿cómo ven el avance, verdad, en cuanto a esas leyes que mencionaron, la ley del servicio civil, también la ley de compras públicas? Se mencionó tanto en su momento cuando inició lo de la pandemia, la reforma del Estado estaba encabezada por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, pero como que se quedó en suspenso. ¿Cuál es la visión que tienen desde el Club de Ejecutivos? Sí, nosotros creemos que fundamentalmente al sector, en este caso al gobierno, el sector privado, tenemos que acordar y darle un respaldo para poder llevar adelante estas reformas. Son reformas complejas, pero muy necesarias para esto acá. Específicamente nosotros como club nos reunimos 2 veces, en este caso con el vicepresidente, con Hugo Velázquez, para ver cómo llevamos adelante, pero el gobierno, digamos, tiene que mejorar sustancialmente, y eso le digo a la viceministra, su capacidad de articulación de las leyes, o sea, cómo las leyes entran en el Congreso para poder tener correctamente la difusión, para tener su aprobación, para ver cómo lo discutimos, porque muchas veces en el caso de la ley de reforma civil, está en este momento todavía no entró al Congreso, está en la Comisión, digamos, de Reforma del Estado, pero no está oficialmente incorporada dentro a través de diputados o senadores. Entonces tenemos que comenzar a trabajar, o compras públicas, nos reunimos muchas veces con la persona, digamos, responsable, que es Pablo Seitz, para darle el apoyo, pero el apoyo, digamos, tiene que darse dentro de un contexto que entendamos que todos estamos en el mismo barco.
Yo le explico a las personas, estamos en el mismo barco, instituciones, políticos, todos. Si hacemos un agujero en el barco se hunde y nos hundimos todos. Entonces necesitamos acordar estos espacios. Ahí, Claudio, digo, pues es muy importante para ellos que la reforma de estas leyes tengan el apoyo de toda la ciudadanía. Y aquí estoy hablando de todos los entes, privados con públicos. Nos tenemos que ir. Le agradecemos a Dani Correa su tiempo. Vamos a seguir en contacto. Dani, gracias por hablar con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Hasta luego, Dani Correa, economista. Bueno, viceministra, me preguntan acá cuestiones puntuales. Los 25 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿qué vamos a hacer? ¿Vienen de vuelta los campesinos el martes? ¿No tenemos la plata? Es una propuesta que ya está a consideración del Congreso. De hecho, desde el Ejecutivo estamos acompañando todas las discusiones. Efectivamente, es un monto aproximado de 25 millones de dólares que va a ser ejecutado a través del Ministerio de Agricultura, pero va a depender un poco de la visión que tenga el Congreso. Nosotros estamos confiados de que 150 salga. para los proveedores de medicamentos. Y también esa es una cuestión ya que está a consideración del Congreso, ¿verdad? Pero respecto al tema de agricultura, esa es una propuesta que forma parte de Ñapuá, Paraguay, dentro del eje de inversión pública. Una parte va a ir al Ministerio de Obras y ese monto de 25 millones de dólares a consideración a cargo del Ministerio de Agricultura, la ejecución. ¿Me permitís, Jorge? Sí. Un cortito, así antes de terminar. Quería un poco mencionar algo sobre lo que mencionaba Jaime respecto a la capacidad de articulación que tiene el Poder Ejecutivo. Yo creo que hay que tener en cuenta que cuando iniciaba este gobierno, lo primero que hizo fue plantear, por lo menos la conducción del equipo económico nacional, lo primero que hizo fue plantear una reforma del sistema tributario, una reforma que fue bastante exitosa. Después planteábamos también una agenda bastante decidida de mejora del clima de negocios, que también ya tenemos una de las leyes que fue aprobada, que es la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas, que va a tener un altísimo impacto desde el punto de vista de formalización. En el contexto del 2019 hay que recordar el contexto bastante desafiante que tuvo este gobierno. Tuvimos que ir al Congreso a explicar de por qué necesitábamos por primera vez recurrir a la cláusula de escape. Hemos logrado un amplio consenso en ese contexto. En el 2020 también hablábamos de un contexto de emergencia. Creo que fue un trabajo bastante importante liderado desde el equipo económico nacional. También sacamos una ley. Viceministra, tenemos que cortar. Me gustaría escucharla toda la noche, pero tenemos que... Quería mencionar nomás eso brevemente. Muchísimas gracias por la invitación y decirles de que desde el Ministerio de Hacienda siempre estamos también a disposición para aclarar todas las dudas, consultas que tengan y por supuesto un gusto siempre hablar de estos temas que son claves para la economía. Muchas gracias, viceministra. Jaime, gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, hacemos una pausa a la vuelta, hablamos tema EPP, ¿sí? Pausa, ya venimos. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista, variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que te puedas imaginar. Realizando tus compras en la sucursal más cercana tenés asegurado los precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista. Continuamos en Caro Cruz y vamos a cerrar la consulta que habilitamos sobre el tema económico. ¿Crees que el presupuesto 2021 está elaborado acorde a la realidad económica? 89% no y solo 11% sí. Y ya vamos a hablar ahora de lo que fue noticia el fin de semana, los 3 abatidos del grupo criminal autodenominado EPP. Y ya quiero compartir, ¿verdad?, con los televidentes la consulta que tenemos también en redes sociales sobre este tema, que dice: ¿estás conforme con el proceder de la Fuerza de Tarea Conjunta en su última incursión? ¿Sí o no? Son las opciones, siempre en Twitter, @CarolCruzPI y también en Facebook. Comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro de la Policía Nacional, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, don Jorge. Muchas gracias por el espacio y a las órdenes. Bueno, usted recibió una información de que este grupo, esta célula del EPP se estaba trasladando y quería ir hasta su guarida, digamos, allí en la cima del Cerro Guazú,
entonces ahí se toma la decisión de hacer esta incursión, comisario, ¿es así? Sí, realmente esto ya es el resultado de un trabajo y un modelo operacional que estamos desarrollando ya hace más de un año. Se cambió de acuerdo a las experiencias que tuvimos años anteriores, nos dimos cuenta de que se necesitaban hacer ajustes, así como también el EPP migra y va evolucionando en su accionar terrorista día a día. Lo que sí nos dimos cuenta que habían cosas que teníamos que ajustar y ya a principios del año pasado empezamos a ajustar nuestro modelo operacional integrado con las fuerzas militares y bueno, esto es el resultado de que empezamos a trabajar integrada, coordinada e interagencialmente muy bien y los lugares y los corredores de movilidad que estamos manejando desde un comienzo siempre estuvimos trabajando, siempre estuvimos cubriendo. Es más, yo creo que sin mentirte, hoy día, esta noche, tenemos más de 5 operaciones que lanzamos con la Fuerza de Tarea Conjunta, porque tenemos que tener en claro una cuestión. La inteligencia tiene un límite en el sentido de la recolección de información. Recolectar información en lugares donde hay serranías, donde hay mucha vegetación, es muy complicado que los agentes de inteligencia lleguen. Esa barrera nosotros lo subsanamos con los grupos RECON, que son grupos de reconocimiento y combate, que es la misma configuración que se tuvo esa vez que fueron y encontraron el campamento el 2 de septiembre. Y en base a eso, nosotros como inteligencia militar e inteligencia de la policía estamos integrados y teníamos unos vacíos de información y necesitábamos saber qué ocurría en ciertos sectores determinados. Y es ahí en donde este grupo de reconocimiento y combate ingresa y ya el día viernes, en horas de la noche, con elementos ópticos y lumínicos adecuados, pudieron divisar una columna que estaba avanzando sobre ese lugar, ¿verdad? Y era un lugar donde nosotros ya teníamos manejado que era un corredor de movilidad de este grupo terrorista. ¿Pipo? Ellos cuando hablas de columnas, ustedes detectaron estas 3 personas, o sea, no escapó nadie en este caso, no hubo porque Bueno, la vez pasada, cuando fue lo de las chicas, hubo una gente que escapó, que justamente le dejó a ellas para cubrir su retirada y se escaparon, que probablemente estaba este señor también. no, nosotros creemos que habían más gente. Estábamos entre 7 a 8 personas que integraban la columna. De acuerdo a la entrevista que tuvimos con el grupo de combate ya el día de ayer, se identificó una columna de un grupo que iba como puntero de 3 personas. A 150 metros más o menos, a 150 metros iba un grupo de casi 4 personas y uno más retrasado que tenía una persona que tenía problemas de movilidad, según se pudo observar, ¿verdad? Y bueno, también nos dimos cuenta de que ellos, después de la operación que se le hizo el 2 de septiembre, ellos cambiaron su forma de patrullaje porque como alargaron la columna y eso es tácticamente es mucho más complicado poder entrar en combate con ellos, o sea, no entrar en combate, en tener un contacto con ellos, ¿verdad? Porque como la columna se fue alargando, lo que este grupo decidió, el comandante táctico decidió es dejar un francotiro con un seguridad y ellos avanzar para tratar de acercarse lo máximo posible a este grupo. Y ya a una distancia de casi 200 metros se lleva el contacto y el francotirador por supuesto actúa y da baja al último hombre que iba en la columna. De acuerdo a cómo encontramos los cuerpos y el análisis hicimos el doctor Lemir con especialista de criminalística, nosotros vimos que ellos intentaron refugiarse detrás de una roca y mientras estaba cubriendo la huida de los demás, ¿verdad? Cuando para que podamos ubicarnos, era una zona donde había un barranco de un cauce hídrico bastante elevado y lo que quisieron hacer es apenas entró en combate, hubo el encuentro, un grupo comenzó a correr por esa zona y los que quedaron ahí trataron de repeler la salida de ellos, ¿verdad? Y ahí caen Esteban y Argüello. Y entonces creemos que pudieron haber herido o que sí habían, o sea, de acuerdo también a las mochilas que encontramos, sabíamos que estaban más, que estaban entre 7 a 8 personas. O sea, ellos abandonan su cargamento, digamos, y ellos fueron, me decía, a buscar víveres. Nosotros, de acuerdo a lo que encontramos en la mochila, sabemos que ellos se abastecieron de ya estaban logística. de regreso, ¿verdad? De retorno. Ellos estaban ya, nosotros creemos estaban
yendo a buscar un lugar de confort, un lugar donde ellos se iban a encontrar seguros, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que encontramos, nosotros creemos que ellos iban a estar mucho tiempo en ese lugar o estaban preparando o iban a hacer inteligencia para poder hacer algún acto terrorista. O sea, estaban apertrechándose en un lugar justamente. Así mismo, ellos estaban avanzando y esto también confirma un poco más también la hipótesis que manejamos nosotros desde el punto de vista de inteligencia, ¿verdad? En donde si todo el mundo dice, Esteban estuvo y fue reconocido en el secuestro del señor Oscar Denis. Claro, entonces siempre decimos nosotros, un caso de secuestro no es un caso normal, es un caso de delincuencia común que uno puede ir a robarle la cartera o puede robarle el auto, ¿verdad? Hacer el secuestro se necesita de un estudio previo en la inteligencia, se debe tener un grupo operativo que tiene que hacer la captura del secuestrado, un grupo que lo tiene que transportar, un lugar donde tiene que guardar en seguridad, otro que tiene que negociar y uno tercero que en el momento de la negociación y se llega a un acuerdo se lo tiene que liberar, ¿verdad? Entonces, el caso de Marín era el que operó, digamos, el secuestro directamente, de la estancia de Denis hasta un lugar determinado. O sea, esa es la información que tienen ustedes. Así mismo es. Del rol que cumplió Marín, Esteban Marín. Esteban Marín, y es importante que podamos recordar, Esteban Marín para nosotros, desde el punto de vista estratégico, táctico y operacional, es un elemento demasiado importante dentro de la estructura terrorista, porque si bien nosotros hablamos de Osvaldo Villalba, que es el comandante, porque viene y es una decisión política que decidió Carmen Villalba que él sea el comandante. Después el jefe operativo históricamente reconocido para nosotros es Manuel Cristaldo. Pero si nosotros hacemos un recuento de todas las acciones terroristas, sean secuestros, homicidios, quemas de estancias, de retiros, en todo estuvo Esteban, Esteban Marín estuvo en todas las operaciones. Tenemos, de acuerdo a los datos de inteligencia, que se les reconoció inclusive en la mayoría de los atentados. Entonces, para nosotros, hoy día está estructurado Manuel Cristaldo Mieres como encargado de una célula, de una columna, y Esteban Marín era el encargado de otra célula. Y Esteban Marín tiene mucho entrenamiento, porque los hechos hablan por sí solos, ¿verdad? Estuvo en todos los secuestros. Sí. O sea, Claudia. Para entender mejor, ¿verdad?, lo que implica este hecho, los 3 abatidos, ¿verdad?, en lo que sería la recuperación con vida del ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. Y por otra parte, ¿verdad?, me viene la duda, entiendo las condiciones y que sean abatidos era el único camino, pero hoy en la situación en la que estamos, de repente capturar a esos hombres sería mucho más útil para la recuperación o en el marco del secuestro. Ya. Nosotros, Raúl Lima, yo creo que nosotros como organismo de seguridad lo último que pensamos es quitarle la vida a un semejante. O sea, dentro de la doctrina misma de nuestra, de la policía y de fuerzas militares, no está quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Sabemos que la información que podemos tener de ellos es mucho mayor, pero hago mías las palabras del comandante Oscar Chamorro, en donde dice, es muy difícil que uno vaya y que intente cumplir la misión de capturar a esa persona y esté siendo recibido con fuego. Y con el fuego estamos hablando con las mismas armas que utilizan la Fuerza de Tarea Conjunta. O sea, no era un arma de menor capacidad. No recibir con rosa tampoco. Claro, y aparte, el arma que se encontró en el poder de Esteban Marín es el arma que fue robado después de un auto terrorista en el núcleo 6, en donde caen muertos los cobardemente 8 militares. Sí. Entonces, el arma que estaba utilizando el grupo que estaba ahí realizando el trabajo es la misma arma con la que Esteban estaba repeliendo el fuego, ¿verdad? Y otra arma que era una AK-47, también una arma de guerra. O sea, difícilmente, y de eso vamos a hablar en todos los casos, en todos los antecedentes, ¿verdad? El caso del 2 de septiembre, que cobardemente ellos ponen a menores para que puedan ser centinelas, sabiendo que el primer contacto que puede haber entre el grupo el grupo operativo va a ser con el centinela, ¿verdad? Y bueno, siempre históricamente ellos actuaron de esa manera. O sea, nosotros no creemos que ellos se quieran entregar y ser sometidos ante la justicia. Si uno lee el manual y la doctrina de este grupo terrorista, va a saber que ellos están convencidos que ellos van a tener que enfrentarse a la fuerza de seguridad. Lo otro importante también que nos toqué en la pregunta anterior es que el hecho de que Esteban Marín y Lucio Silva
que le hayamos llegado a ellos es demasiado importante porque desde el 2014, el secuestro de Arlan Fick, no se tiene antecedentes que las fuerzas de seguridad le hayan llegado de esta manera. Si bien en el 2014, en el secuestro de Arlan, cae abatido 2 miembros del EPP, fue por una reacción que la Fuerza de Tarea Conjunta hace ante el llamado de auxilio de la familia Fick, ¿verdad? Entonces, al entrar en la estancia, intentaron hacer una emboscada y felizmente el oficial que fue encargado, que era un militar, le da baja a Coco Bernal, que también era un elemento muy importante de ellos. Desde el 2014 hasta ahora es la primera vez que se le llegó y estamos haciendo un análisis rápido. En 6 meses el EPP pierde 7 soldados muy importantes dentro de la estructura. 7 en menos, y eso es ya con todos los ajustes que fuimos haciendo en el modelo operacional, y esto es el resultado. O sea, en 6 meses se le llegó a campamentos, se le llegó a personas importantes, y bueno, para la gente que decía que el EPP era intocable o que el EPP era ficción y que no existía el EPP, ahora le estamos demostrando que este grupo terrorista existe. ¿Influyó en algo esta ayuda que se había pedido en su momento y que creo que públicamente se dijo, el asesoramiento de los colombianos? ¿Influyó en algo para que se dé este resultado último que mencionaste, comisario, de 7 bajas que se dio en los últimos 3 meses al EPP? Yo creo que nosotros tenemos que ser primeramente agradecidos siempre, y no solo el gobierno colombiano. Yo soy egresado de la Escuela de Colombia, sé, y el 80% de los hombres que trabajan en antisecuestro son egresados de la Escuela del Gaula. También ellos vinieron a asesorar nuestras fuerzas militares. Yo creo que cuando se habla de asesoramiento, cuando el Plan Colombia también llegó de Estados Unidos a Colombia, ellos trajeron un modelo operacional y una forma de trabajar que después los colombianos fueron ajustando para tener el éxito que tienen. Nosotros también aprendimos de ellos, pero también sabemos que tenemos unas limitaciones, o sea, tenemos limitaciones que ellos ya superaron en el tema tecnológico, en el tema armamentístico, y fuimos ajustando a nuestra cultura y a nuestra idiosincrasia. Yo creo que todo suma en todo este trabajo, Jorge. Cuando ustedes hablan de la columna, que en la columna había unos unos 10 o más o menos, ese sería todo el grupo que tiene en teoría el EPP en esa zona y que opera con el secuestro del vicepresidente Denis, exvicepresidente Denis, y donde en todo caso si es, o es otro grupo el que lo tiene retenido y este grupo es el que provee a lo mejor. ¿Cómo se organiza eso? Sí, como dije al comienzo, nosotros le vemos a Esteban Marín como el comandante operativo. Él lideró esta operación del secuestro del señor Oscar Denis. De acuerdo a toda la información que estamos manejando, nosotros creemos que esta persona entregó a otro grupo porque evidentemente de todos los que cayeron abatidos, solamente Esteban estuvo en el secuestro. El Argüello y Lucio Silva no tenemos, por lo menos a Adelio no le reconoció como que eran los que estuvieron haciendo el secuestro, ¿verdad? Evidentemente Esteban viene, entrega el paquete, por decir así, al secuestrado, y es otro lo que le están teniendo seguramente en cautiverio, y estamos esperando que en algún momento dado, si va a haber una negociación, nosotros creemos que van a haber otros los que van a negociar, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que Esteban cumplió la misión, llega o toma contacto con el grupo y él estaba saliendo con otra célula para realizar otro acto terrorista o ir a buscar un lugar de confort donde ellos iban a mantener en segura custodia. Esto que está en el manual del EPP, que ustedes yo sé que estudiaron mucho, y vos en particular, comisario, lo del secuestro del ex vicepresidente Oscar Denis no fue una cuestión fortuita, no fue al azar, pero se pudo haber precipitado por lo que sucedió el 2 de septiembre con el tema de estas niñas que fueron abatidas, ¿verdad? No, sí. Digamos, ¿verdad? Se pudo haber dado, pero no creo que haya sido al azar. Hoy amanecimos con intenciones de secuestrar a un vicepresidente. Eso evidentemente ya se planificó por lo que dijiste, lo que implica la concreción de un nuevo plagio. Esto que se dio el viernes por la noche, lo de Silva, Marín, Argüello, ¿se espera del otro lado? ¿Es la manera de accionar de este grupo criminal, de responder de alguna manera? No sé si con un nuevo secuestro, con un acto terrorista, ¿se espera eso? Mira,
Nosotros creemos que ellos siempre tienen planificado todo. O sea, el EPP no es una organización improvisada, por eso pasaron ya varios gobiernos y ellos tienen planificado, tienen una proyección estratégica muy importante y están buscando ser sostenible en el tiempo, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros sabemos que ante cada reacción ellos tienen una reacción. Eso es, siempre ocurrió. Lo que sí ocurrió en estos últimos tiempos, en estos 6 meses, es que se le tocó a gente muy importante dentro de la estructura. O sea, la mano de obra calificada que el EPP tenía hasta antes del viernes prácticamente se redujo en un 50-70%. ¿Por qué? Porque Esteban Marín era el brazo operativo, una de las personas que más ejecutaba hechos, ¿verdad? Hoy día le va a ser difícil. De acuerdo a todos los documentos que estamos nosotros analizando en este momento y haciendo el famoso conteo del enemigo, que es un ejercicio que hacemos con inteligencia militar, nosotros creemos que se le golpeó el EPP fuertemente, pues son 7 bajas que están teniendo. Nunca ellos tuvieron este tipo y esta cantidad de bajas, y si en un momento daban entre 24 y 27, hoy día están llegando a la docena. Y eso le va a ser mucho más difícil hacer actos, ¿verdad? Pero nosotros siempre estamos expectantes, o sea, ellos siempre tienen un as bajo la manga y seguramente van a querer golpearnos para que nosotros nuevamente seamos estratégicamente quedemos mal posicionados. Y aparte que también estratégicamente es un golpe muy fuerte para el comandante del EPP. Se le murió la hija en el 2 de septiembre y el viernes se le muere el suegro. Porque Lucio Silva es el suegro y la pareja, o sea, es el suegro porque Osvaldo Villalba tiene otra pareja, que ya no era Magna Mesa, ¿verdad? Entonces son golpes muy certeros que se le está dando a la organización y nosotros creemos que es la única manera de poder combatirle a ellos, porque lo que nosotros buscamos es debilitarla, así como ellos en todo este tiempo trataron de debilitarnos, es poder llegarle y poder esperar algún error que se cometa y poder llegar a los líderes principales. Es una cuestión de tiempo nomás esto, comisario, en el sentido, digo, el reclamo, el pedido que hacen las hijas de Oscar Denis, también de los otros secuestrados, insistiendo permanentemente en una respuesta como que más inmediata por parte de ustedes, por parte del Estado, por parte de la FTC. Y cada tanto se dan estos golpes, digamos, ¿verdad? Que el caso de esto, sin ninguna duda, es un resultado por quienes son, ¿verdad? El caso de Silva, lo de Marín, ni qué decir. Pero para poder liquidar, como decía el vicepresidente de la República, ojalá aniquilemos a todos estos criminales, ¿eso es una cuestión de tiempo nomás o es una cuestión de seguir otra vez insistiendo en el tema recursos, estrategia, asesoría? ¿Qué es lo que nos falta? Los recursos nunca son suficientes para ningún organismo de seguridad en el mundo. Yo creo que ni para Estados Unidos los recursos siempre van a faltar. Acá lo que nosotros también valoramos mucho es el apoyo que estamos teniendo de parte del Poder Ejecutivo, de parte de los ministros que están prácticamente en el día a día en todo esto, el apoyo constante que genera para nosotros los soldados, digo yo, ¿verdad? Por tenerle al jefe inmediato, al comandante al lado suyo y darnos ese apoyo, darnos y ganar la confianza, porque acá al final de cuentas es sí podemos. O sea, anteriormente no existía y todo el mundo decía, el EPP no le van a llegar, el EPP se le está burlando, el EPP se le hace 6-0 al gobierno. Yo creo que, así como decía Jorge, es una cuestión de tiempo. El modelo operacional que lo estamos utilizando en este momento está dando resultados. La integración entre las fuerzas hoy es 100%. El sentarnos a trabajar, al hablar, al dialogar y a planificar, lo estamos haciendo en una misma línea de pensamiento. Esta mañana estuvimos en el CODI con el señor comandante de fuerza, el señor comandante de la FTC y el comandante del CODI, hablando, evaluando, y la conclusión es, estamos trabajando en un mismo equipo, aquí no hay verdes, acá no hay azules, acá somos todo un equipo de trabajo, y eso es lo que buscamos desde un comienzo y estuvimos trabajando para llegar a eso. Y yo creo que, Jorge, es cuestión de tiempo. Esto nos va a ayudar a nosotros también a fortalecernos, a poder saber de que le podemos llegar y que le vamos a llegar. Esa es la verdad. Hoy se tiene, por último, no sé, Claudia, vos tenés una consulta Tengo más. una consulta. Que ellos están, porque ¿dónde están? Anteriormente se movían San Pedro, Concepción. Hoy hablamos de un escenario
relativamente nuevo que tiene que ver ya con el departamento de Amambay, allí en la zona del Cerro Guazú, ¿verdad? Por eso yo al inicio, la primera pregunta que te hice, porque leía hoy en una de las crónicas, decía, ellos querían llegar hasta la cima del cerro, donde hoy parece que ahí están, es no sé si llamarlo la sede central o el cuartel central o el punto neurálgico de ellos, ¿verdad? Mira, sí, aquí también se debe el tema de la migración de este grupo terrorista. Nosotros estábamos analizando ya hace varios tiempos la migración porque hasta hace años atrás las organizaciones preferidas por esta eran los menonitas. Se hicieron muchos secuestros por la naturaleza misma de ellos. Ellos no usan armas, son gente que se dedica solamente al trabajo. Entonces ellos comenzaron a realizar varios secuestros en esa zona. Cuando se hace la ocupación territorial bajo una planificación estratégica muy importante en la zona, se le cortó los corredores de movilidad a este grupo. O sea, no le era tan fácil hacer un secuestro, o solicitar el pago del impuesto revolucionario o hacer extorsiones. ¿Por qué? Porque también ayudó mucho el tema de la ruta que llega hoy día desde Tacuatín a Horqueta. Sí. El tema de la movilidad, eso era prácticamente antes, y recuerdo cuando me tocaba a mí ir a hacer los trabajos de investigación en el caso del Istrom, que uno sabía que iba, pero no sabía si iba a llegar. Sí. Hoy día todo eso generó también para nosotros una ayuda para que ellos puedan decir, no, nos pueden llegar. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a migrar. Y están migrando en unas zonas porque históricamente ellos siempre querían llegar en la montaña. O sea, anteriormente no entendíamos nosotros los escritos del caso de Alejandro Ramos detrás de la casa de Naranjatí, donde ellos siempre tenían fijado llegar en una zona en donde las condiciones geográficas iban a jugar en contra nuestra y a favor de ellos, ¿verdad? Y se presume que es ese lugar, ahí el Cerro Guazú, ¿verdad? Porque los que conocen el Cerro Guazú saben la complejidad de esa zona, ¿verdad? Y toda la zona de las cordilleras en esa zona, hay varios cerros, varias cadenas montañosas, varios cerros que dificultan muchísimo. Ayer estábamos haciendo un sobrevuelo y bueno, Ahora, también la logística, se complica muchísimo si ellos van a recluirse en una zona como esa, ¿cómo va a llegar el tema de las provisiones de todo tipo, ¿verdad? Eso también es una evolución que hizo el EPP. Anteriormente, con los trabajos de inteligencia nosotros les llegábamos mucho por el tema de los logísticos. Ellos cerraron los logísticos hoy día. Prácticamente, hacer una infiltración o una penetración a la organización por la utilización de fuentes humanas se volvió muy complicado. Ellos cerraron. También nos estábamos dando cuenta de que ellos se están abasteciendo de gente que se encuentra al margen de la ley en esa zona. Sabemos que en la zona de Mambay hay varios cultivos ilegales de cannabis. Sabemos que ellos utilizan primeramente como escudo para que los organismos de seguridad, sabemos que estas organizaciones criminales tienen un sistema de anillos de seguridad muy importante. Entonces lo que hicieron el EPP es patrullar esa zona, utilizarla a ellos como un elemento de seguridad para que ellos puedan estar un poco más tranquilos, ¿verdad? Sí. Claudia, cortita la consulta. ¿Existe la posibilidad que Oscar Denis esté justamente en esas zonas que menciona, cordilleras, o existe la posibilidad que haya sido trasladado a otro lugar, considerando su edad, verdad? Mira, siempre dijeron que las veces que se les secuestraba, tanto en lo del Istron, en lo del senador Zavala, que tenían problemas de salud, que le era muy difícil la movilidad. Nosotros no sabemos cómo hacíamos, no sé cómo hace el EPP, pero ellos tienen esa capacidad de poder movilizar a sus secuestrados. Tenemos mucha información hoy día sin analizar. Es más, todos los días tenemos llamadas telefónicas, entrevistas con fuentes humanas que nos traen información de que al señor Denis se le vio en Amambay, se le vio en Concepción, se le vio en San Pedro. Se le vio subirse en un avión, se le subió, o sea, hay mucha información. De lo que no tenemos concretamente es cuál puede ser el área de interés donde se le está teniendo, porque no puedo venir a mentirles a ustedes acá, pero sí hay mucha información que vamos a analizar. Comisario, gracias por su tiempo, muy amable. El agradecido somos siempre nosotros con el espacio que nos da. No es fácil comprar un espacio en Caracruz, ¿verdad? Y esto mismo, que es gratuito para nosotros, siempre va a ser... Comisario Nimio Cardoso, muchas gracias. Él es jefe antisecuestro de la Policía Nacional. A la vuelta de la pausa, el intendente Caguazú. ¿Qué pasa en el PLRA? Ya está con nosotros José Papu Ríos. Tiene algunas cosas que compartir con nosotros. Pausa, venimos enseguida. Con más de 40 años de trayectoria en transformaciones digitales de nuestro país, InfoCenter es Gold Partner de SAP, el mayor software de planificación de recursos en el mundo.
Esta potente herramienta es la mejor solución tecnológica de gestión para el sector público y privado, con más de 400.000 clientes, de los cuales más de 16.000 son instituciones públicas. ¿Cuáles son los beneficios de SAP? Administración eficiente, reducción de costos, transparencia, integración de todas las áreas de una organización y optimización de datos para la toma de decisiones. Países líderes como Australia, Estados Unidos y Alemania confían a SAP gran parte de su éxito y gestión de gobierno. Conoce más de las soluciones transformadoras de SAP en www.infocenter.com.pi. Seguimos en Caro Cruz, está con nosotros el intendente de Caguazú, José Papu Ríos del PLRA. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches, Claudia, Pipo. Un placer poder estar acá compartiendo con usted y atrás a usted también a toda una audiencia que estará expectante. ¿Por qué no se hace el desdoblamiento en tu partido? Sí, estamos trabajando nosotros en la Intendencia Municipal sobre el proyecto de desdoblamiento. Seguimos insistiendo con esto porque de hecho creemos que es el conducto que nos va a ayudar a la mayor cantidad de consensos posibles para las municipales. Esto iniciamos ya hace tiempo. Esto no se inicia, digamos, a través de intereses sectoriales, llámese de movimientos como el llanismo. Yo no soy mafioso como afirma el presidente, no fui comprado por ningún sector. Esto es un clamor popular de todos los intendentes, 81 intendentes que conformamos una coordinadora de intendentes que buscamos el desdoblamiento. Así también el respaldo y el apoyo que tuvimos en este caso por parte de los 4 gobernadores liberales, por parte de las 2 bancadas del Senado, la A y la B, en donde ellos acompañan este proceso que creemos que va a ser el conducto que nos va a ayudar a consensuar la mayor cantidad de intendencias posible. ¿Cuántos cargos electivos, cuánta gente, o sea, me estaba hablando de los convencionales, intendente, cuánta gente votada realmente por el pueblo liberal que no está siendo escuchada? Porque si hay una representación más directa que el intendente o el mismo diputado no existe algo más directo, algo más en contacto con realmente el pueblo liberal, con las bases. Y sin embargo, ustedes no son escuchados. Así mismo, imagínate nosotros los intendentes, más 81, 4 gobernadores, una cantidad importante de parlamentarios, senadores y diputados que acompañan este proceso, más de 370 firmas que son firmas reales por parte de los convencionales que han solicitado el proyecto de desdoblamiento y poder llamar a una convención extraordinaria no están siendo escuchadas. La autoridad máxima partidaria, según el estatuto partidario, son los convencionales. Y él está obligado, como presidente, le guste o no, a convocar una sesión extraordinaria y es ahí donde nosotros los convencionales, porque también soy convencional y muchos otros más, busquemos a conducir al partido, digamos, a estas próximas elecciones municipales que creemos que no debe ser mezclado con el internismo, con las elecciones partidarias, que lo único que perjudica es generar un internismo que evita que se puedan ganar algunas municipales. Más allá de ese deseo que tienen ustedes del desdoblamiento, que puede ser, explicaron ustedes las conveniencias, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que le escuché al oficialismo de tu partido, a Efraín Alegre, ellos se amparan en la cuestión estatutaria y dicen directamente en qué parte del estatuto de tu partido hace referencia a que se puede aplicar lo del desdoblamiento. No, eso es mentira. Ellos están, digamos, generando una laguna a criterio y conveniencia de ellos para no poder generar esta convención y no poder generar el desdoblamiento de las elecciones. Hay que, historiar un poco también los antecedentes que se tienen respecto a esto. En el 2014, como Tito Saguier a la presidencia del partido, se llamó a una convención donde justamente buscando desdoblar las elecciones municipales de la partidaria se decide que las elecciones municipales se realicen totalmente independientes de las partidarias. Se realizan en el 2015 las elecciones municipales, en el 2016 se realizan las elecciones partidarias y Efraín Alegre es electo presidente del partido. Él es producto de unas elecciones desdobladas y hoy día cree él o su sector que no es lo acorde o deseado, en este caso yo creo, a su conveniencia. Entonces, por eso busca, digamos, satanizar un poco este proyecto de desdoblamiento, diciendo que es ilegal, diciendo que es inconstitucional. Entonces, ¿por qué no asumió en ese momento esa misma postura, siendo él candidato a presidente en unas elecciones dobladas? Y aparte de eso, las elecciones se iban a realizar de manera separada. Este año tendrían que haber sido las elecciones municipales. Posteriormente, por la situación de la pandemia,
en este caso se extiende el mandato de los intendentes y se realiza el próximo año. Entonces, ahí buscan ellos coincidir o se busca hacer coincidir las elecciones municipales y ahí es donde nosotros los intendentes buscamos que eso se pueda desdoblar de vuelta, separar de vuelta en base a los antecedentes que se tienen en donde ya se realizaron las elecciones separadas. Entonces, por eso seguimos insistiendo. Queremos que se nos escuche, no es poca cosa, 81 intendentes, Claro. 4 gobernadores, todos los parlamentarios del Senado, más diputados y 370 convencionales. Nosotros estuvimos en una reunión el día de ayer en el departamento de Itacurubí, en donde estuvieron todos los intendentes del departamento, de igual manera en el departamento de Caaguazú, donde estuvo el gobernador, estuvieron casi todos los intendentes. Tenemos la firma de más de 40, en este caso, convencionales del departamento de Caaguazú, de 45, entonces eso es, digamos, el escenario que se está replicando en todos los puntos del país, en todos los departamentos, en donde la mayoría de los convencionales, en donde la mayoría de las autoridades partidarias, intendentes, gobernadores, senadores, buscamos una unidad, una paz partidaria y creemos que ese conducto va a ser el desdoblamiento de las elecciones. Y con esta falta de respuesta de Efraín Alegre a este pedido que hicieron al planteamiento de convocar en 72 horas, ¿qué camino les queda? ¿Existe la posibilidad que ustedes se autoconvoquen como convencionales? ¿Y cuál sería el plazo para eso? Asimismo, nosotros estamos dialogando con los intendentes, con los convencionales, diversas autoridades también partidarias que acompañan este proceso. Estamos fijando, digamos, un plazo determinado que creemos que va a ser en la quincena de diciembre el poder generar, ante la nula respuesta por parte del presidente, una autoconvocatoria que nos brinde la posibilidad de generar un debate y en donde podamos plantear de vuelta esta solicitud genuina por parte de las bases, por parte de los convencionales, del desdoblamiento de las elecciones municipales y partidarias. Entonces, con Efraín Alegre o sin Efraín Alegre, la convención se tiene que realizar porque es la autoridad máxima partidaria. Entonces, estamos con este proyecto, estamos encaminando eso y si así lo permite, digamos, en un corto plazo ya estaremos reuniéndonos para poder definir que creemos que es lo mejor para el partido y que no es ninguna violación a la Constitución, no es ningún, digamos, manejo influenciado por ningún sector, ni de la mafia, ni del llanismo, ni de cualquier otro sector, sino un clamor popular de todas las bases. Entonces, lo que nosotros queremos con esto es buscar la unidad y la paz partidaria y demostrar de que el Partido Liberal Radical Auténtico no pertenece a ningún sector. Queremos buscar esa unidad y esa paz que nos va a brindar a encontrar, a conducir al partido y poder generar un proyecto verdadero de cambio posteriormente y que atraiga de vuelta y que sea una alternativa verdadera para la sociedad, para todos los paraguayos. Queremos reconstruir de vuelta el partido. Entonces, creemos entonces, para poder llegar a ese objetivo, a ese camino, es poder ganar la mayor cantidad de intendencias posible este 2021 y posteriormente cimentar las bases en las elecciones del 2021 para un proyecto ganador ya, un proyecto verdadero para el 2023 y llegar así a la presidencia de la República con digamos, una gran alianza con diversos sectores. Hacer tu pregunta, Pipo, vamos a la pausa. Sí, sobre todo saber esta propuesta que hacen ustedes implicaría ir a unas internas ahora, en breve para las municipales y dejar las internas partidarias para más adelante en el año que viene. Eso le prorrogaría el mandato inclusive a Efraín Alegre por unos meses. Y ustedes dirían, hablan de una cuestión incluyente cuando hablan de, o sea, no dejar afuera a nadie en ningún sector, inclusive Efraín, ya no quien sea, que estén todos y ahí buscar el consenso. Así mismo. Espera, intendente, pausa, a la vuelta responde. Pausa, venimos enseguida. Último bloque, Caro Cruz, intendente, responderle a Pipo su última pregunta. No, sobre todo repetir, o sea, la convención es incluyente, o sea, no es contra nadie. Eso es lo que tiene que quedar claro. Porque parece que Efraín lo toma contra él. Pero imagínate ese dato que dio recién en el corte, de 500 y pico, ¿cuántos son convencionales? De 560 convencionales tenemos la firma de 370, o sea, que habíamos votado en un periodo de 3 días, ¿verdad? O sea, tienen que hacer ustedes su propia convención, sin Efraín. Categóricos, y la autoridad máxima partidaria de la convención y no tiene la posibilidad de autoconvocarse porque Efraín no quiere algo irrisorio para mí. Entonces, nosotros como convencionales y con esta firma y con este clamor popular creemos que la convención se debe realizar. ¿Sin Efraín o con Efraín? No le excluimos absolutamente a nadie. Queremos que todos los sectores participen
y que tengan una posibilidad de debatir y ahí todos juntos podamos unificar las ideas, los criterios para poder generar un proceso que ayude a la mayor cantidad de consenso posible para las elecciones municipales. Ese dato es interesante el que aportaste, porque ellos insisten en que no hay antecedentes desde el punto de vista legal, que puede ser un elemento a favor de ellos. Pero mencionaste ese antecedente cuando Tito Saguier fue presidente del partido. Se hizo así mismo, se planteó en eso. el 2014, ya hay antecedentes dentro de tu partido. En el 2014, en la ciudad de Itagua, se realiza una convención, ahí se decide a través de los convencionales que las elecciones partidarias se posterguen para el 2016. Se realizan las elecciones municipales, las elecciones partidarias 2016. Efraín Alegre es producto de unas elecciones desdobladas. Es que ahora se va a hacer algo que nunca se hizo dentro del partido. Ya se hizo dentro del partido, entonces significa que se puede volver a hacer. Y creemos nosotros los intendentes que el mecanismo de consenso es separando las elecciones municipales de las partidarias. ¿Por qué? Porque generalmente ante unas elecciones partidarias se generan pequeños movimientos para poder, digamos, estirar votos y eso genera, digamos, una pelea, una rencilla que genera una haría que posteriormente es difícil de curarla y a causa de eso se pierden elecciones municipales por 20, 30, 10 votos. ¿Cómo llegaste a la intendencia de Caguazú? ¿Llegaste por qué sector? ¿Por el llanismo, efrainismo, por el grupo de Salín? ¿Cómo hiciste? Nosotros hicimos una alianza interna dentro del municipio. Llegamos por el sector del senador, en este caso con la lista del senador Ancho Ramírez, en donde nosotros, digamos, con una renuncia que se dio, hay una coyuntura, las elecciones departamentales, el intendente en ese momento, el señor Alejo Ríos, renuncia, valga la redundancia, él es mi papá, renuncia a la intendencia para poder ser candidato a gobernador. Es ahí donde, dentro de una discusión entre el movimiento, ponen a disposición, o en este caso pongo a disposición mi figura, me acompañan, ganamos unas elecciones internas, ganamos posteriormente las elecciones generales también, ¿verdad? Y ganamos también las elecciones departamentales con la candidatura del señor Alejo Ríos. Nosotros en este momento, y quiero dar a conocer también, la ciudad de Caguazú, yo no vengo como parte interesada directamente de esto, porque me afecta a mí a los intereses locales, porque también estoy buscando la reelección dentro de las municipalidades de Caguazú, pero no obstante nosotros tenemos una alianza fuerte dentro de la ciudad de Caguazú y prácticamente en este momento, no quisiera cometer el error, ¿verdad? Estamos dentro de un consenso, estamos como un consenso. Claro, y esa alianza, si se hace en un solo día, repercute, por eso hay que plantear el desdoblamiento, ¿verdad? Porque, entonces, sí, lo que nosotros hoy día estamos impulsando es dar a acompañar a varios municipios, a varios intendentes que día a día nos llaman para poder empujar con fuerza este proyecto de desdoblamiento, porque creemos que es el conducto que nos va a ayudar a la mayor cantidad de consenso y a ganar la mayor cantidad de intendencia posible. Este es un clamor popular de las bases, de la dirigencia partidaria al interior del país. Uno no puede, digamos, estar priorizando su interés sectorial y su interés particular. En este caso me refiero al señor presidente Efraín Alegre. Él debe de entender y debe de acompañar este clamor de las autoridades partidarias. Entonces, esperamos